Ricardo Carciofi. Ricardo es economista, máster en Desarrollo Económico, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y es miembro del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Leandro. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Hablábamos de un contexto internacional muy incierto, con muchos cambios, esto de la suba del precio de las commodities agrícolas, la suba de la energía, el dólar apreciándose, inflación en países centrales. ¿Se está conformando como una especie de tormenta perfecta que puede derivar en una recesión global? Bueno, dos aspectos. En principio, ¿qué es lo que viene ocurriendo en la economía internacional? Y después, específicamente, sobre la coyuntura actual de esa economía internacional. En rigor, lo que estamos asistiendo es un proceso paulatino de desglobalización, ¿tá? Y han ocurrido diversas etapas que hay hitos que creo que conviene señalar. Allá por 2016, el Brexit fue un cimbronazo para la Unión Europea. Después del Brexit, Trump y la guerra comercial con China. Ahí hay un primer cambio muy importante, pues se comienza a hablar de una suerte de desacople de lo que había sido una relación muy estrecha entre la economía americana y China. Obviamente, allá por 2008, con la crisis financiera, un primer golpe, pero eso no afecta como vienen afectando estos dos procesos. Sobre el Brexit, Trump y la guerra comercial, Trump pasó en el 2017, la guerra comercial comienza en 2018, una cosa, allí en el medio de 2018, acontece, digamos, en comienzos del fin del 2019 en China y después 2020 es la pandemia. Y eso es un shock de oferta, es un evento por fuera del funcionamiento económico, pero que afecta letalmente el funcionamiento de la economía, básicamente por restricciones de oferta. Y ahí hay un primer cambio muy drástico, o sea, se detienen todas las cadenas globales de producción y entra en cuestionamiento algo que había sido una suerte de lema de la Organización de la Economía Mundial, diríamos, básicamente desde principios de los 2000, desde el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, que es el redespliegue de la Organización Internacional de la Producción. Y ahí comienza la preocupación por cuestiones de seguridad de suministros y lo que se denominó el reshoring, tratar de traer más cerca de las fronteras cadenas de producción muy extendidas. Seguridad de suministro, primero por la cuestión de los insumos asociados a la cuestión de la pandemia y luego una carrera estratégica por el suministro de las vacunas. Ahora, hoy tenés suba de tasa de interés en Estados Unidos, tenés Claro. crisis energética en Europa y tenés política de cero Claro. COVID en China. Claro. ¿Eso puede terminar en una recesión? Sí, puede terminar una recesión. Ahora bien, fíjate lo siguiente, la reacción a ese fenómeno, y me estoy ubicando a fines segunda mitad del 2021, era que el diagnóstico predominante era la transitoriedad del problema. En algún momento se va a regularizar los flujos de suministro, las cadenas de valor van a poder funcionar normalmente, el costo de los fletes va a bajar y la cuestión se va a ir normalizando. China estaba ubicada en una posición intermedia porque nunca abandonó la política de cero tolerancia al COVID, entonces puso controles en el funcionamiento de algunas ciudades donde había brote, etc. No estaba tranquila con su propia campaña de vacunación. En eso aparece la guerra, 24 de febrero. Pero ahí, en el fenómeno transitorio, digamos, del diagnóstico de transitoriedad del problema, había habido un primer resurgimiento de las tendencias inflacionarias, 4% para darte un número en Estados Unidos, y la Reserva Federal diciendo esto se va a aplacar, no hay por qué reaccionar, no tenemos por qué apurarnos. Ahora bien, 24 de febrero acontece la invasión y ahí sí, digamos, hay un impacto muy claro, primero en la producción estrictamente afectada por el conflicto, que es toda la producción de alimentos de Ucrania, eso es trigo, aceite de girasol, algo de maíz. Eso impacta primero en los mercados de alimentos
el trigo, para darte un caso, entre enero y abril crece 60% en el mercado internacional como una sobrereacción, e inmediatamente después comienza el impacto sobre los precios energéticos. La transformación en la cuestión energética, vos que te interesan este tipo de cuestiones más estratégicas, te diría que es clave. Es un orden de transformación muy distinto a lo que está ocurriendo en alimentos. Si antes todo el problema energético eran dos variables, precios y el cambio climático, me estoy refiriendo a los fósiles, ahora la ecuación es precios, seguridad energética, seguridad de suministro y cambio climático. Eso está generando una reorganización en el flujo de lo que son los combustibles fósiles y el gas, que va a tener un impacto tremendo. Hola, nosotros estamos bastante lejos de eso, ¿no? De un cambio de matriz energética. No tanto. Un dato. El precio en Europa del gas en el mercado holandés es $200 por megawatt. En Estados Unidos hoy, que es un número máximo, es $25 por megawatt. Y ese precio ya para Estados Unidos es alto, pero la diferencia es casi son 10 veces. Y ese precio del gas, fíjate vos cómo ha impactado acá. Ahora, claro, yendo a la Argentina, este escenario internacional que vos describís nos afecta, si se aprecia el dólar, nos afecta por el lado de la deuda que contrajo el Estado y los privados en dólares. Sí. Y el shock en el precio de la energía nos afecta vía importaciones, en un momento en el cual el Banco Central no tiene reservas. Sí, bueno, te afecta por 3 o 4 canales. El primero es la vía comercial, por el lado de los precios de la energía y por el lado de los precios básicamente de la agroindustria, que es lo que exportamos nosotros, pero también ha pegado por el precio de las importaciones. Fíjate vos todo ese reclamo acerca del Festival de Importaciones. Si vos mirás la evolución de los precios de importación de la Argentina, entre el primer semestre de este año y el segundo semestre del año pasado crecieron casi 10%. Eso es inflación internacional. Eso es inflación internacional. 10%. Sí. Sí, de los precios de importación. Claro. Entonces, obviamente, eso es más que compensado por cómo subieron los precios de los términos de intercambio para Argentina, mejoraron mucho en ese primer semestre. Ahora se han nivelado, digamos. Y obviamente te pega también por el lado de los precios de energía, digamos. Creo que el costo de lo que estamos importando por barcos es 10 veces lo que era el año pasado, digamos. Ahora, Ricardo, todo el tiempo se habla en Argentina de que el Banco Central tiene pocas reservas. Una de las vías, tal vez la más importante para que ingresen reservas, es el comercio internacional. Argentina está pagando muy caro las importaciones energéticas y bueno, se está sosteniendo en cierta forma por las liquidaciones del campo. Ahora, esas liquidaciones de acá a la cosecha gruesa del año que viene van a mermar. ¿Cuál es el escenario que vos ves de acá a marzo del año que viene en términos de reservas? Bueno, primero, pongamos en las proporciones debidas. Exportamos de agroindustria 42.000 millones probablemente este año e importamos de productos energéticos 6.000 millones. Sí. O sea, no se compara. De acá en más, el flujo de la liquidación del agro sabemos que baja, el segundo semestre es un semestre de liquidaciones bajas, hasta que viene la cosecha fina, el trigo, y después comienza a levantar con la gruesa en el primer cuatrimestre del año que viene. La proyección es para 2020, la próxima cosecha son 123.000 millones, es un poco menos que este año, un poco menos porque hay sequía, estaría afectando al trigo. Soja todavía es muy prematuro decirlo, pero hay menores volúmenes de producción de trigo. Pero el tema es qué puede pasar con los precios de los commodities de exportación del agro, porque la suba de la tasa de interés en Estados Unidos provoca, como bien decías vos, revaluación del dólar y eso hace caer el precio en dólares de nuestros productos. De hecho, fíjate vos que los precios, el índice de alimentos de FAO, 100 en diciembre del año pasado pasó
a 160 allá por abril y ahora volvió a caer a tipo 140. O sea, hizo una suerte de montañita. Vos, Ricardo, sos especialista en desarrollo económico. ¿Qué reformas debiera hacer Argentina como para empezar a dejar atrás esos 10 años sin crecimiento económico y empezar a desarrollar su economía? Bueno, difícil para responder en 2 minutos, pero me concentro primero, para ir breve, uno es crítico todo el tema externo, el sector externo, y el otro la cuestión fiscal. Me concentro sobre el externo, que es lo que venimos hablando. La posibilidad de un mayor dinamismo exportador, que es a la vez mayor integración al mundo, no es solamente la visión mercantilista de exportar más, tenés que exportar más para poder importar más, depende esencialmente de 3 políticas. Depende, primero, de la macro, o sea, no vas a poder dinamizar exportaciones, la inversión hacia esos sectores productivos, etcétera, si no regularizás las condiciones macro, el régimen cambiario, el nivel del tipo de cambio, etcétera. Pero hay otras medidas que son más complejas e indirectas que también afectan la exportación. Por ejemplo, tenés las restricciones cuantitativas a la exportación, que pesan mucho, tenés impuestos que introducen un sesgo anticomercio muy fuerte. ¿Entre ellos las retenciones? Esa es como la imagen icónica, digamos, pero también tenés los impuestos a los ingresos brutos que pegan sobre ahí no tenés reintegros ni devoluciones, etcétera, que desalientan mucho la exportación. Esa es una política. O sea, uno podría decir, si reordenás algo la macro, va a tener un efecto de alivio sobre el sector externo. La segunda es la política comercial. Además de esto, tenés que la política comercial como tal. Esto significa recuperar no solo tu papel en el escenario multilateral, con los socios estratégicos y obviamente con el Mercosur. No podés mantener un normal funcionamiento de la economía si no tenés una relación fluida con Brasil. Eso es esencial. Esto significa reorientar, relanzar el Mercosur y algo que está allí en la agenda, que es el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso hay que revitalizarlo. Y el tercer grupo de políticas que inciden sobre el sector externo, que las vemos ahora cotidianamente citadas, son aquellas cuestiones que tienen que ver con los regímenes de promoción sectorial. ¿Sí? Nosotros tenemos, en el presupuesto ahora hay una cápite sobre eso. Sí, una separata. Una separata sobre los gastos tributarios, peso alrededor de 2,5 del producto de gastos tributarios. El problema es 2. Uno, que no tenemos una evaluación, sabemos lo que cuestan, o una estimación del gasto tributario, pero no tenemos una detallada conocimiento de los beneficios asociados a eso. Ricardo. Y discúlpame, el segundo tema es que la mayoría de esos regímenes están orientados hacia el mercado interno. Claro. Entonces, el caso es Tierra del Fuego, pero tenés otros. Y cuando vos lo que necesitas, sí, es el apoyo, pero orientado hacia, producir para la región y para el mundo. Para cerrar, te quería hacer una pregunta sobre tu experiencia en el sector público. Vos formaste parte del Ministerio de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El otro día estaba leyendo el libro de Juan Carlos Torre, que es un bestseller, diario de una temporada en el quinto piso, y la verdad que me desalentaba mucho personalmente ver que los problemas económicos de hace 40 años son los mismos que tenemos hoy. Por ejemplo, disparada inflacionaria, tensiones con los sindicatos por las paritarias, negociación al límite con el FMI a punto de romper con el FMI porque no se pueden cumplir con las metas. Vos que estuviste en ese entonces ahí, y hoy estás analizando la realidad de hoy, ¿no te desalienta, no te desesperanza ver que en 40 años seguimos en lo mismo? Una es el desaliento como analista. Yo creo que no se compara igual con la frustración de los argentinos al vivir ese proceso, que creo que eso es mucho más doloroso si vos querés. Pero el diagnóstico es ese, efectivamente, que vos, allá por los mediados de los 70, Argentina había agotado toda una estrategia de crecimiento que tiene que ver esencialmente con el problema de sustitución de importaciones, y de ahí en más lo que vos tenés
por canales diversos y por distintos ensayos de política económica, la idea de salir de ese fenómeno y no ha sido posible. Entonces vos chocás siempre contra los mismos problemas y eso es algo frustrante, el hecho de que no hayas podido resolver esas restricciones que son muy... Obviamente que hay variaciones. Hoy el problema de la deuda no es el que era en el 70, a principios de los 80, los niveles de pobreza no son los mismos. Todo eso... Empeoró todo eso. Todo eso. ¿Pero son 40 años perdidos? Y bueno, son 40 años que vos no pudiste resolver el tema. Fíjate vos que la expresión más clara de esto es que prácticamente vos tenés hoy los niveles de producto estancados desde hace 10, 11 años y el producto per cápita es 12, 15% más bajo. Entonces... la torta se achicó. La torta se achicó y además te acompaña no solo el estancamiento del producto, la no generación de empleo privado, en los sectores de actividad económica que podrían movilizar el crecimiento y tener la inestabilidad recurrente, la inflación. Entonces, y esto, si vos comparás, tenemos un trabajo hecho comparando un poco el desempeño económico y el desempeño de los indicadores sociales, a Argentina le va peor que a la región. Para tomar un caso próximo, porque están en las noticias, Brasil. Brasil comparte con nosotros, estamos en el mismo vecindario, que no crecemos. La tasa de crecimiento de Brasil es un poco más alta que la nuestra, pero baja igual. Pero no tiene los problemas de inestabilidad macro que tenemos nosotros. Y ni que comparar con los otros socios del Mercosur. Crecen más y son estables. ¿Vos crees que los políticos, y con estos cierros, son conscientes de todo este estancamiento y declinación de la Argentina? Bueno, yo tiendo a pensar de que tienen conocimiento del problema, pero lo que ocurre es que es difícil. Primero, el incentivo del ciclo político es, digamos, tiene que ver con un periodo de 4 años, básicamente, que es el periodo de gestión de gobierno. Y este tipo de problemas no se resuelve en 4 años. Entonces, parte del secreto es la perseverancia. Y acá, como yo decía el otro día en una charla, no hay ni bala de plata ni día de oro. O sea, tenés que insistir en lo mismo todos los días durante mucho tiempo. Y no vas a tener el resultado de la noche a la mañana. Eso es clave. Y, por tanto, lo que hay que evitar es lo que en la literatura se llama la reversión de políticas, o sea, ir un día para acá, al otro día en el sentido contrario. Y eso es clave para poder lograr resultados. Y eso depende de acuerdos políticos, porque el cómo se gesta esa solución es esencialmente político. Ricardo, muchísimas gracias por venir, un lujo tenerte en el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Vamos a un breve corte.